Buenas noches, arrancamos otra edición de Frente a Frente aquí por las pantallas de Unión TV en esta linda noche de viernes en la que estamos respirando con mucho alivio porque por lo menos en esta parte del país, tenemos que hablar de Asunción y área metropolitana, no fue la dimensión que se esperaba la de la tormenta que se había anunciado para las primeras horas de hoy, aunque hay que decir que en el norte del país realmente se sintió los embates o se sintieron los embates de este temporal y bueno, también le enviamos nuestro saludo de solidaridad a muchas familias paraguayas que hoy se están reponiendo de esa lluvia fuerte, de ese viento fuerte, principalmente en los departamentos de Concepción y Amambay y también en parte del Chaco paraguayo, pero en principio se había hablado de 114 ciudades que iban a ser afectadas, sin embargo, felizmente no ocurrió tal cosa. Nos acompaña esta noche, cerrando esta segunda semana de Frente a Frente, el ingeniero Juan Carlos Baruja, senador electo, pero hoy con permiso para ocupar el cargo de ministro de Urbanismo. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo está, ministro? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Gustavo. Muy buenas noches para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Senador electo. Así es. A sabiendas que un senador puede pedir permiso por tres motivos, para asumir como ministro, para asumir como embajador o por una cuestión de enfermedad, ¿verdad? Que felizmente no es tu caso. Ya se había hablado en la campaña que ibas a ocupar un cargo en el gabinete, ministro. Bueno, durante el proceso electoral yo le había manifestado al entonces candidato que me sentía más cómodo desde el Ejecutivo. Sí. Vos venías de ser gobernador. Claro, yo venía de ser intendente, ministro de Agricultura, ¿cierto? Gobernador, y bueno, iba a ser mi primera experiencia legislativa, llamémosle así, ¿verdad? Pero siempre me siento mucho más para el Ejecutivo, ¿verdad? Entonces yo le había expresado mi intención si había la posibilidad, ¿verdad? Y bueno, pero cuando terminó las elecciones generales, luego el 30 de abril, en el mes de junio, conversé con el presidente de la República ya electo y bueno, se dio esta posibilidad de ocupar la cartera del ministerio. Se había hablado primero de otro cargo, ¿verdad? No sé, yo no hago la valoración más grande o más chico porque en verdad, si hablamos de obras públicas, que es lo que se había mencionado primero, tenemos que hablar de grandes obras de envergadura, pero en urbanismo vos tenés la posibilidad de pasarle la mano a miles de familias paraguayas. O sea, al entregarle la llave de una casa, vos tenés ese contacto que en política sirve mucho. Así es, pero en realidad no había un compromiso de un cargo puntualmente hablando, sino la posibilidad de poder colaborar desde el Ejecutivo en mi creencia de que podía sumar más de ese lugar, ¿verdad? Pero bueno, se dio esta posibilidad, hoy realmente me siento muy, muy conforme y muy satisfecho de estar ocupando esta cartera y de esa posibilidad de poder transformar vidas a partir de entregarle una vivienda digna a las familias. Entonces realmente hoy me siento muy cómodo y muy contento por esta labor que estoy llevando a la. ¿Cómo arranca tu liderazgo en el departamento de Paraguarí, en el 9º departamento, que siempre tuvo líderes muy fuertes? Un departamento muy colorado, de hecho ahí está como la cuna del centauro del Ucuy, ¿verdad? Así que ahí arranca un poco la historia también del Partido Colorado, hay mucha historia, y vos arrancás como intendente, pero repito, en un departamento había muchos líderes muy connotados. ¿Cómo fue abrirse paso en ese? En realidad, antes de ser intendente, mi carrera política fue casi más fortuita que algo buscado, porque yo soy ingeniero civil, estaba ejerciendo la profesión en el sector privado. Mi hermano mayor es médico, era director del hospital de Paraguarí y en el año 2012 presenta la posibilidad de que él sea candidato a gobernador por el departamento de Paraguarí, en ese entonces por el Movimiento de Reconciliación Colorada, ¿verdad? Y él se postula para ese cargo y yo me sumo a ayudarle en la tarea organizativa, básicamente, más bien por una cuestión académica, de tener un criterio más de organización. ¿Eran argañistas ustedes? Era el Movimiento de Reconciliación Argaña, sí, correcto. En ese entonces, en el año 2002, la candidatura a presidente era del entonces Nicanor Duarte Fruto. Sí. Y bueno, mi hermano gana la gobernación de Paraguarí, Nicanor es presidente y bueno, le sigo yo acompañando un poco en la tarea, en la gestión de él como gobernador. Y luego llega ya el 2006, en donde aparecen ya los compromisos, ya primeramente la seccional Colorada de Paraguarí, porque primero fui electo presidente seccional de Paraguarí en el año 2006, en febrero del 2006. Posteriormente, en julio,
se produce la interna para la intendencia, en donde me presento, gano la interna partidaria y fui electo candidato a intendente por la lista 1, que se realizó en noviembre de ese año. Entonces, en diciembre del año 2006, asumo la intendencia de Paraguarí. ¿Le ganaste a quién? En aquel momento la interna era Ramón Retamoso, justamente. Mira, hoy senador, vicepresidente del Senado. Mira. Le gané la seccional primero. Sí. En febrero de 2006. ¿Le tenés hijo vos? Bueno, tuve 3 veces, realmente competimos, las 3 veces tuve la suerte de ganarle. ¿Y las generales le ganan a quién? Y le ganó al candidato del Partido Liberal, no recuerdo en este momento, porque para ser sincero, ¿verdad? En Paraguarí, cuando ganás la interna, ya prácticamente terminó la elección, ¿verdad? Mira. En un electorado que el 75% es afiliado al Partido Colorado. Hay distritos en mi departamento en donde cuando ganás la interna... Ya. O sea, la capital no tuvo nunca un intendente liberal. Nunca. 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 Y no hace tampoco la sección ahora. Tampoco. Tampoco. Mira. O sea, vos podés, así un poco crudamente te digo, ganar la interna, podés acostarte a dormir, levantarte el día de la general y vas a ser intendente. Mira. O sea, a ese nivel estamos hablando, ¿verdad? Entonces, bueno, continuando un poco la historia, diciembre del 2006 asumo como intendente municipal, en mi primer periodo como intendente, y también ejercía la seccional colorada de Paraguarí al mismo tiempo, ¿verdad? Ese fue un periodo de 4 años, la intendencia en ese momento duró 4 años, 2006 hasta el 2010. En el año 2008 se produce la caída del Partido Colorado, un momento totalmente nuevo para nosotros, era extraño, raro, no sabíamos cómo encarar ese momento. ¿En esa interna presidencial le acompañaste a Blanca o a Castiglioni? No, primeramente estamos hablando, claro, 2000, acompañada a Blanca. Blanca, la compañía Blanca Ovelar, donde ganamos la interna, pero posteriormente ya sabemos que perdimos las elecciones generales en abril del 2008. Y después vino las municipales del 2010. Viene la municipal del 2010, me vuelvo a presentar para la reelección, gano de vuelta la interna, justamente a Ramón Retamoso de vuelta. Otra vez. De vuelta, y en noviembre del 2010 gano la segunda reelección como intendente de Paraguarí, ¿verdad? Y empiezo, ese era un periodo más largo, ya era de 5 años, 2010 hasta el 2015. Bueno, en el año 2012 yo acompaño la candidatura de Horacio Cartes versus Zacarías Irún en la interna. Interna ganamos, en aquel momento yo no era candidato a nada, era intendente que apoyé la candidatura, ganamos de vuelta en abril del 2013, asume Horacio Cartes en agosto de ese año la presidencia de la República, y en septiembre de ese año, en septiembre del 2013, en los primeros días, él me llama y me dice que venga a Asunción, que él quería contar con mi trabajo. Y bueno, converso en aquel momento, conversé con el jefe de gabinete, que era Juan Carlos López Moreira, y acordamos que yo iba a hacer un trabajo de acompañamiento cercano a la presidencia y me designan ministro asesor en lucha contra la pobreza. Sí, me acuerdo de eso. Y mi tarea era un poco asistir a los temas sociales, principalmente en los departamentos más pobres. Sí, era articular ministerios. Exactamente, y a recoger un poco las inquietudes y venir a articular con los demás ministerios, y principalmente mi área de acción era el departamento de San Pedro, un poco de Concepción, Canendillú, un poco que eran los departamentos considerados más pobres y más conflictivos, ¿verdad? Ejercí esa tarea 2 años, 3 meses. Año fuerte del EPP también hay que decir. Sí, y bueno, eso también, esa experiencia en tierra, vamos a decirle, de recorrer departamentos como San Pedro, cada semana yo me iba a ese departamento, visitaba distritos conflictivos, Santa Rosa, San Pedro mismo, Resquín, Lima, y otros distritos con mucha conflictividad social, con muchas carencias, ¿verdad? Y yo traía un poco esas inquietudes y articulaba y le informaba también al presidente de algunas situaciones que ocurrían. Y bueno, así fue transcurriendo hasta que en diciembre del año 2015, entonces el presidente Horacio Cartes me ofrece la posibilidad de ser ministro de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Y cargo que asumo en enero del 2016. El 7 de enero del 2016 yo asumo el cargo de ministro de Agricultura y bueno, empecé yo, lógicamente mi área de acción ahí creció, se amplió,
Y bueno, atravesamos un conflicto, conflictos importantes, aquella movilización de abril del 2016, la marcha campesina. Fueron situaciones difíciles, pero muy enriquecedoras en el sentido de poder cooperar bastante de cerca con el Ejecutivo, ¿verdad? Y estuve como ministro de Agricultura hasta el 20 de octubre del año 2017. Hasta que la ley te exigía renunciar, Claro. porque era ordenar el gasto para ser candidato a la gobernación. A la gobernación. Sí. 20 de octubre renuncio Sí. para postularme al cargo de gobernador en esa interna donde era Santi el candidato nuestro a presidente Sí. y yo era candidato a gobernador de Paraguay. Sí. En la interna, yo gano la interna en mi departamento. ¿Y gana Santi en Paraguay? No tuvimos, perdimos en el departamento de Paraguay, igual casi todos los departamentos, ¿verdad? Y bueno, en abril de ese año 2018, electo Mario Audo Benítez, presidente de la República, a mí me eligen gobernador de Paraguarí, Sí. que ejercí hasta enero del año 2023, ¿verdad? 4 años, 7 meses, en donde renuncio ya porque me había postulado para ser senador, ¿verdad? En abril del 2023 soy electo senador y bueno, ahí después ya la historia que te conté, ¿verdad? Que en junio del 2023, entonces el presidente electo me designa que iba a ser el próximo ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Asumo mi banca el 1 de julio, o sea, creo que fue el 30 de junio, asumo, 30 de junio, asumo el 1 de julio Sí. y yo fui el primero prácticamente que pedí permiso. A los 2 días, a los 48 horas, yo ya pido permiso, Sí. ¿verdad? Para prepararme al cargo de ministro de Urbanismo y Vivienda Hábitat que hasta el día de hoy estoy ejerciendo. ¿No llegaste a participaste solamente en la primera sesión? Solamente ¿No tuviste en la segunda sesión? No, solamente en el juramento y la primera sesión, y ya a las 48 horas yo ya pedí permiso y asume mi reemplazo nuestro primer suplente, que es el senador Tony Barrio. Tony Barrio. Y salvo una tragedia, no vas a volver tampoco al Senado hasta que termine este periodo. No están los planes por lo menos. Bueno, por ahora no, ¿verdad? Salvo que el presidente decida un cambio, que yo retorne al Senado. Hoy por hoy no, ¿verdad? Hoy en particular me siento muy contento y muy satisfecho, y principalmente hoy estamos consolidando un programa que es el programa Xerogapona, que en realidad en este año 2025 fue el año de la consolidación y la expansión del programa Xerogapona, que fue una de las apuestas más importantes del presidente Peña en campaña electoral, ¿verdad? Porque Xerogapona, si hacemos un poco de retroceso ya en campaña electoral, el presidente hoy, Santiago Peña, había planteado la posibilidad de que la clase trabajadora pueda comprar su propia vivienda a precio de alquiler. Eso fue una propuesta, y esa propuesta hoy es una realidad, ¿verdad? Y justamente en la transición, él cuando me invita, me dice, bueno, este fue uno de nuestros principales ejes de campaña. Yo quiero poner a cargo tuyo, que vos, un equipo grande, ¿verdad? Porque no estoy solamente yo, porque la construcción de Xerogapona implicó varias instituciones, en donde hoy el principal aliado es la Agencia Financiera de Desarrollo, pero también tuvo participación el Ministerio de Economía, Obras Públicas, Tributación, MITIG, varias instituciones que trabajamos para la construcción con el sector privado. Él te anuncia en el cargo una tarde que te invitó a recorrer el Bañado. Ahí él te anuncia, vos grabás el video y sale a la luz pública que vos ibas a ser ministro. Fue los primeros días de junio, 12, 15 de junio. ¿Cuál era la meta allí? O sea, ustedes se trazaron una meta numérica en cantidad de casas, porque nosotros veníamos de varias gestiones. Soledad Núñez, el arquitecto Dani Durán, el doctor Carlos Pereira, y llegás vos al cargo. ¿Cómo encontraste el ministerio y qué pudiste rescatar de las gestiones anteriores? Cada uno habrá tenido sus aciertos y también habrá tenido sus errores. Por supuesto que sí. A mí me gusta más rescatar lo positivo que fijarme en lo negativo, ¿verdad? De hecho que los sucesivos gobiernos anteriores habían invertido mucho en materia social, en otorgar vivienda a los sectores más desfavorables, ¿verdad? De bajo ingreso y comunidades indígenas. En promedio, en los últimos 10 años, cada gobierno ejecutó 35.000 viviendas gestionadas. ¿En 5 años? En 5 años. Tanto el gobierno Carter como el gobierno Audo Benítez, ¿verdad? La meta nuestra eran dos. Uno, crecer significativamente en relación a números. Y segundo, la implementación del programa Xerogapona. ¿Por qué? Porque el segmento de la clase media trabajadora, hasta antes de Xerogapona, por más que ya existían programas de vivienda como Mi Primera Vivienda, en AFD,
no podía dar respuesta a todos los sectores de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque los plazos que teníamos para adquirir una vivienda y la tasa todavía no encajaba con la realidad de la mayoría de la clase trabajadora. Entonces empezamos a construir a partir de ciertas premisas básicas. Primero decíamos que si Gustavo Recalde está pagando 2,5 millones en alquiler, sí, y nosotros le damos esa posibilidad de que con el mismo monto él pueda ser dueño de su casa, ahí ya tenemos un punto a favor. Pues ya sabemos que Gustavo 2,5 millones puede pagar. Pues si está pagando el alquiler y no deja de pagar su alquiler, nosotros tenemos que tratar de entrar en ese número. Segundo, otra de las premisas decíamos que mientras Gustavo está en su alquiler, no va a poder pagar su préstamo, ¿verdad? Entonces hay que entregarle la casa Hay que primero entregarle la casa y después cobrarle. Porque si vos tomás el préstamo hoy y tu préstamo es para construir, y va a pagar el alquiler más tu préstamo. ¿Sabe que hacía mucha gente, ingeniero? Y es muy propio escuchar eso en el interior o en el área metropolitana. Agarraba el préstamo y se quedaba en la casa de alquiler y tenía que alquilar la casa que se compraba, porque no podía pagar los dos. Claro. Entonces, agarraba la casa que le daba Cenavitat, como se llamó, pues tuvo varios nombres, y se quedaba bien alquiler y alquilaba la casa que le daban para poder pagar esta cuota. O sea, al final no era una solución. Por eso te decía, Gustavo. Entonces, era la segunda premisa, era que nosotros teníamos que recién hacerle pagar su primera cuota cuando entraba en su nueva casa. Entonces, deja de pagar su alquiler y ya empieza a pagar por la misma plata. Claro, entonces era diferir el primer pago mientras duraba la construcción o mientras se concretaba el ingreso a la nueva casa, ¿verdad? Si es una casa en construcción, normalmente una construcción lleva 10, 12 meses. Entonces era diferir 10 a 12 meses, que en ese periodo 10, 12 meses no pague nada y recién al mes 13 o al mes 14 empieza a abonar. ¿Cuál fue el principal obstáculo que encontraron allí? Porque la impresión que nos daba, ministro, es que al principio costó un poco que se... Habrá llevado por lo menos medio año. Sí, entre pulir el proyecto, buscar las instituciones. Efectivamente, los primeros meses fueron meses de mucha dificultad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros diseñamos en un solo modelo al principio, que era la versión 1.0, en donde las viviendas estaban a la propuesta del desarrollador. Es decir, Gustavo Recalde, desarrollador, planteaba 30 casas, por ejemplo, en Ñemby, en una cierta ubicación, con un diseño predefinido, con una ubicación predefinida. Esa era la única propuesta con la cual arrancamos en julio del año 2024. ¿Verdad? Entonces, cuando empieza el programa, aparecen las primeras inquietudes diciéndole, yo ya tengo mi terreno, yo quiero mi casa, pero en ese terreno que yo tengo. Y por otro lado, no había tantas propuestas todavía de los desarrolladores en muchos lugares. Entonces fuimos recogiendo esas inquietudes. Otros te decían, yo quiero elegir dónde comprar el terreno y construir la casa en ese terreno que yo estoy comprando, ¿verdad? Otros te decían, yo no quiero esperar tanto tiempo, no quiero esperar 10 meses, yo ya quiero comprar una casa hecha, una casa ya terminada. Había como variables. Muy variables, ¿verdad? Usted había marcado también que si había un desarrollo que se cargaba en la red o en la web, había que asegurar una venta de una cierta proporción. Así es, teníamos que primero era vender el 80%, si había 40 casas, primero tenía que venderse el 80% para que arranque. Sí. Lógicamente, llegar a ese 80% podía tardar 3, 4 meses. Sí. Y había muchos que ya se desalentaban porque ya querían que cerrar el acuerdo y que arranque su casa. Bajamos después al 50%, ¿verdad? En vez de venderse el 80%, que al menos si habían 20 viviendas, 10 ya tenía que venderse para arrancar. Entonces fuimos escuchando un poco las inquietudes y producto de esa escucha, en abril de este año lanzamos la versión 2.0, Srogapona 2.0, que incorpora 4 nuevas modalidades que se suma a la versión 1.0. Ya puedes construir en tu terreno propio, puedes comprar el terreno y construir en ese terreno que compras. Puedes comprar ya una vivienda terminada, puede ser una casa, puede ser un dúplex, puede ser un departamento. Y la quinta es para aquellos que ya tienen su casa, el crédito para ampliar reformar o modificar. A partir del 2.0 realmente tuvimos una explosión.
A tal punto que hoy casi la mitad de nuestros créditos de Servapona es construcción en terreno propio. Mira. O sea, confirmó lo que la gente nos pedía, Sí. confirma el resultado, ¿verdad? Prácticamente la mitad hoy de todo lo que los créditos es Gustavo, porque también hay una realidad, muchos paraguayos han adquirido sus lotes En cuotita, ¿verdad? A lo largo de los años. A veces le dejó papá, le dejó mamá, le dejó la suegra. Exactamente, Sí. entonces, sinceramente, ese pedido de la gente se materializó. Hoy la mitad prácticamente es construcción de terreno propio. Y solamente el 10% hoy de los créditos es de viviendas en pozo. Ahí te das cuenta Claro. de cómo fue. Pero, ¿cuál era el...? A ver, vos me hablaste que eran 35.000 casas de gobierno Mario Abdo, 35.000 casas de gobierno Horacio Cartes. Sí. ¿Cuál era la meta que ustedes se marcaron? Transcurrió la mitad del periodo casi, y ¿en cuánto ya estamos entregados? Nuestra en meta construcción? está entre 80.000 a 100.000. 100.000, sí. ¿Verdad? Hoy, en 2 años, 5 meses, Sí. estamos llegando a 42.000 viviendas gestionadas Sí. y 27.000 entregadas. ¿Se le suma al 40 o es de los Es 42.000? todo completo. No. No. Para entender un poco, Ah. ¿verdad? Pues siempre es un concepto Sí, que sí. tenemos que repetir y repasar porque a veces genera un poco de confusión. Cuando usamos la palabra viviendas gestionadas, significa que son viviendas que arrancaron y están en diferentes etapas Claro. de construcción. Sí. De estas 42.000, 27.000 ya están culminadas Sí. y entregadas a su propietario. La diferencia, es decir, 15.000, está en diferentes etapas de construcción. Sí. Es decir, algunos están en cimiento, otros están en nivelación, otro grupo está con la pared a 2 metros de altura, otros se están techando, A otros a otros punto de están entregar. revocando, Sí. otros están con piso, ¿verdad? Entonces, semana tras semana están culminando y pasan de gestionadas a ser entregadas. Sí, pero vos estás bien posicionado en la mitad de tu meta y también estás en la mitad del periodo de tiempo transcurrido, pero hay que explicarle a la gente que hay que descontar el primer tramo que fue de gestión. Sí. Y a partir de acá todo ya es construcción. O sea, Claro, ahora ese número va a dinamizarse ahora. cada vez la cantidad de entregadas se está creciendo y se está acercando a la gestionada. Es decir, hoy, a la mitad prácticamente del mandato del presidente Cartes, no solamente hemos igualado los números de 10 de los últimos 2 gobiernos, sino superamos ya en 20%. Sí. Hoy, este es el gobierno que más vivienda está construyendo a lo largo de la vida. O sea, vos vas a decir después, yo fui el ministro que más casas entregó. Vas a poder decir. O sea, hoy ya puedes decir. Hoy yo puedo decir eso. Sí, y hoy, la hoy puedo decir que el gobierno del presidente Peña, del vicepresidente Pedro Aliana, es el gobierno que más construyó en materia de vivienda, en donde yo fui el ministro Mira, de esa vos cartera. Puedes purar, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí ya vos elegís compartir tu logro con el vice y con el presidente, pero otro diría, yo fui el ministro que más casa entregó. No solamente comparto con el presidente y el vicepresidente, porque en realidad esto es una política pública y esto ya sea imposible sin la decisión política del presidente, sino también comparto con mis compañeros de gabinete, ¿verdad? En particular con el ministro de Economía, Que es el que habilita. que es el que abre la Sí, canilla y cierra, sí, ¿verdad? sí. Con el amigo Y- Carlos Fernández Sí, Baldovino, el gran doctor- cerrita, ¿verdad? Sí, ahí Igual que yo. Igual que vos, cierto. Bueno, ahora, la calidad de las casas, ingeniero, porque otra cuestión que también siempre se cuestiona es, se pasa de la gloria de entregar las viviendas al escrache después de que, mira, en 6 meses de inauguración, cómo está el techo, se hunde el piso. La calidad de la vivienda, de eso, ¿qué podés contarnos? Mira, yo he sido del inicio muy celoso de la calidad. Además, en transición yo estaba recorriendo varios proyectos habitacionales. Y encontraste problemas. Y encontré problemas. Y justamente yo puse mucho ojo en la calidad y por eso que hago muchas visitas en terreno cuando se están construyendo la vivienda. Yo estoy 90% del tiempo fuera de mi oficina y más en terreno, ¿verdad? Probablemente un día a la semana, a veces estoy en mi oficina con suerte. Hay semanas que ni siquiera estoy, ¿verdad? Porque primero me gusta estar en terreno y segundo, el ojo del amo engorda al ganado. Claro. Entonces, verificación permanente, las empresas saben que yo estoy llegando en cualquier momento a ¿Te verificar. tocó tomar medidas drásticas Sí, con...? sí, ¿Ah? sí, me tocó hacer, ¿verdad? Medidas y me toca permanentemente, ¿verdad? Manejar los tiempos de ejecución, la calidad de los materiales, que aprovechando una de las decisiones importantes que tomó el presidente Peña es que el 100% de los materiales en las viviendas sociales, principalmente, es
material paraguayo y mano de obra, solemos decir, de los cimientos al techo, mano de obra paraguaya y materiales paraguayos. Eso hoy está generando un gran dinamismo en muchos sectores socioeconómicos vinculados a la industria de la construcción, llámese oleros, ceramistas, transportistas y mano de obra también que trabaja. Porque sabemos también, Gustavo, que hay muchas, y yo recibí muchísimas propuestas, hasta hoy, propuestas de viviendas prefabricadas, ¿verdad? Que te ofrecen, que son, no podemos menospreciar ni decir que están mal, ¿verdad? Al contrario. Solo que no mueven la economía como mueven. Exactamente, que te ofrecen, mira, nosotros te podemos hacer 5.000 casas en 2 meses, ¿verdad? Te podemos hacer 10.000 casas en 3 meses, ¿verdad? Espectaculares. La única pregunta es, ¿qué yo hago de las 20.000 a 30.000 familias paraguayas que hoy están trabajando directamente? Todo a ti se te cae luego de una. O sea, toda una ciudad se desploma si vos le cerrás el... Información que nos trajeron de Cordillera. La mitad de cada 2 ladrillos que se venden en Tomatí, 1 es adquirido en forma por las empresas que trabajan para el gobierno, construyendo viviendas para el gobierno. O sea, el 50% de la venta de ladrillo a nivel, que bueno, ahí está el epicentro. Ladrillo, teja, tejuelón, claro, es utilizado en Cerro Guaporá. En todos los programas sociales. Claro. No solamente en Cerro Guaporá, sino en todos los programas. O sea, vos no mataste los otros programas. No, al contrario. Sí. Todos los demás programas, FONAVI, que es el programa de viviendas vulnerables, no solamente sigue, sino creció. Creció. Con la Embajada de Taiwán también. Exactamente, estamos cerrando un proyecto con ellos. Y a eso sumamos el programa de Cerro Guaporá, porque hoy no solamente es cantidad, sino también llegamos a los sectores socioeconómicos, porque antes solamente eran familias vulnerables con bajos ingresos. Hoy con Cerro Guaporá llevamos desde 1 salario hasta 6 salarios mínimos. Y después de 6 salarios mínimos también hay programas de vivienda, pero con una tasa mayor y con plazos menores en AFD. Es decir, vos tenés desde lo más bajo, por decirlo así, hasta lo más alto, tiene la posibilidad de recibir un apoyo crediticio en algunos casos, y otro, como el caso de FONAVI, tiene un nivel de subsidio del 95%. Claro. O sea, solamente el 5% paga financiado. Que en muchos casos inclusive paga con trabajo. O sea, literalmente es un regalo. Pero del que paga, ¿cómo está el nivel de morosidad? Que todos los que te antecedieron en el cargo se quejaban de que la morosidad era muy alta. Que a pesar de que ese programa era pagar el 5% y encima en un plazo muy grande, las familias no pagaban. Ese es el caso del 5%, eso directamente con las empresas. Ahora, hay otros programas de menor tamaño, en tamaño digo de presupuesto, en donde el ministerio financiaba directamente. O sea, construía el ministerio, o la secretaría en este caso, y le vendía directamente a Gustavo. Esos tipos de ventas sí tienen alto grado de morosidad, que llega a veces hasta el 60%. Mira. Pero la morosidad en el sector bancario no supera el 3%. En el caso de Cerro Guaporá, el financiamiento y el compromiso son con los bancos, con las IFIs, Banco Financiera Cooperativa del Sector Privado, y el BNF. Sí. Entonces, en ese sentido, ahí yo creo que la morosidad va a ser en los mismos términos que está en el sector privado. Sí. Porque yo creo que en el caso de eso que se vendió directamente desde el ministerio, primero, convengamos que el ministerio no tiene la capacidad, un banco, de evaluar correctamente a un postulante. ¿No tiene la capacidad de gestionar cobro también? Tampoco tiene la capacidad de gestionar cobro. Y tercero, convengamos también que mucha gente que cuando compra el Estado cree que no tiene lo que pagar. Sí. Y mucho se entregó también de manera prebendaria, tal vez con el criterio de dejar nomás nadie te va a cobrar. Que justamente, Gustavo, siempre una colega tuyo, me acuerdo cuando arrancábamos con Cerro Guaporá, a veces me encuentro con esta colega en la entrevista, me preguntaba, ¿cómo garantizamos que las viviendas del programa Cerro Guaporá no van a ser partidizadas o politizadas? ¿Verdad? ¿Y cómo es? Porque el gobierno realmente no participamos. Sí. Lo que hacemos es generar el financiamiento a 30 años y a las 6.5. Pero a partir de ahí, Gustavo Recalde, si quiere comprar su casa o construir su casa, le contrata al profesional o a la empresa de tu confianza. Vos elegís, no te elige el ministerio. Yo elijo el banco y yo elijo la constructora. Primero elegís quién te va, si vas a construir en tu terreno, vos elegís al arquitecto que te haga el diseño de tu casa. Segundo, vos
te va a hacer presupuesto y vos elegís la empresa, que puede ser la misma persona que te hizo u otra empresa. Tercero, vos elegís con qué banco vas a trabajar. Tenemos más de 20 instituciones financieras adheridas, entre bancos, cooperativas y financieras. Vos elegís. Sí. En cuarto lugar, el banco te califica a vos. Yo no puedo llamarte a vos, Gustavo, y decirte, compran a la casa de José. No, vos elegís. O sea, ni tampoco le puedo decir claro. al banco, esperamos, no, che, dale a No, Gustavo, el banco no funciona ya así. amigo No, Gustavo, funciona. ya de No se Correlí. no. El banco no funciona así. ¿Entendés? Entonces, el banco también elige el fiscal que controla Claro. la ejecución de las obras. Por eso hoy Cerro Gaporá está consolidándose y se está expandiendo, porque es absolutamente No, lo que pasa es que también, transparente. ministro, se derribó por aquel tema de que mira, nosotros hacemos radio y vos sabés que la gente nos escribe, nos llama, viene a la radio, viene Sí. al canal y te cuenta, ¿verdad? Históricamente lo que ocurría hoy se llama urbanismo, se llamó de muchas maneras, es que la gente no se iba luego si no tenía un padrino. Así es. Porque en su conciencia, su carpeta nunca se iba a mover. Hoy que todo es digital, que vos te vas al banco, vos elegís la empresa, ahí la persona recobró la confianza Sí. en que si está en condiciones le van a dar el crédito. Se Así eliminó mismo. pues esa intermediación Sí, que no. antes decía el ministerio. Vos tenías que ir con la carpeta, Claro. alguien tenía que empujar la carpeta, era limitado el acceso, los pedidos eran muchos. El otro, creo que me dijiste una vez cuando yo te planteé que vos le conocés al beneficiario el día de la entrega. Eso te iba a comentar. Ah. Por ejemplo, mañana, sábado, tenemos 2 entregas. Uno en Luque y otro en departamento. Yo no le conozco a las dos Sí. familias que van a recibir, ellos no me conocen. Yo les conozco el día en que yo me voy y le entrego la llave, que tampoco le entrego a todo. Fíjate que hoy nosotros ya tenemos 4.100 familias que están con créditos preaprobados y en análisis de aprobación. En un año, 5 meses, Cerro Gaporá ya supera 4.100 familias, para que te des cuenta del impacto que hoy está teniendo, porque hoy recuperamos, llamémosle, o la ciudadanía ya tiene confianza en el programa. La ciudadanía ya sabe que no necesita de padrinos. La ciudadanía sabe que hoy no necesita ser colorado para poder recibir beneficio del programa Cerro Gaporá, puede ser sin color, de cualquier ¿Y en color. cuántos departamentos tienen presencia con los diferentes programas? Prácticamente hoy estamos en todos los En todos, departamentos, ¿verdad? Entonces te decía, hay una confianza. Y también el sector privado ya tiene una absoluta confianza de que una competencia libre y transparente entre las empresas. Porque hay 200 empresas que están registradas con nosotros para trabajar dentro del programa. Vos, Gustavo, vos entrar en Facebook, vas a encontrar innumerable cantidad de empresas que te ofrecen la posibilidad de comprar una casa o diseñar a través del programa Cerro Gaporá. Y vos vas a tener la libertad de elegir. Entonces ahí hay una libre competencia. Sí, vos mencionaste que mañana tenés entrega en Luque. Sí. Aclarándote que me encanta porque yo soy luqueño y voy a ser presidente del Deportivo Luqueño, de hecho. Ahí tengo mi corbata luqueño, no me puse nomás, hoy me puse esta verde, ¿verdad? ¿Por qué tanto Luque? O sea, feliz estoy con la decisión porque por lo menos una vez o 2 veces al mes hay entrega de casa en Luque. Casi cada semana. Casi cada semana. Cada semana. ¿Por qué? No, es más, mañana, pero yo estuve el día, ayer jueves. Sí. Ayer jueves entregamos en cuatro viviendas, entregamos en el departamento central. 2 entregamos en Ñemby, Sí. una entregamos en San Antonio y también otra en Luque. Te quiero contar. Una de las familias que recibió ayer, hace 8 años que estaba en un alquiler. Sí. De 8 años de alquiler pasa a ser dueña de su casa y paga un monto casi igual a su alquiler. Otra familia, 10 años estuvo en alquiler, ¿verdad? Hoy pasa a ser propietaria, ¿verdad? Una joven doctora en Luque le entregamos una casa de 550 millones de guaraníes. Ya se benefició con la ampliación, porque otro tema que tenemos que decir, hoy el crédito máximo de Cerro Gaporá llega a 609 millones. Estábamos en 525, hoy ya ampliamos hasta 609. La médica que entregamos ayer es una de las primeras beneficiadas de la ampliación, porque la casa que compró cuesta 550 millones. ¿Verdad? Si era todavía 525, le iba a faltar 25. ¿Verdad? Entonces, hoy realmente el programa Bueno, me respondiste por qué tanto Luque. perdón. Bueno, Luque creo que es un municipio que ha creado las condiciones para que la gente elija ese lugar. El intendente de Luque, el amigo Carlos Echeverría, creo que ha hecho un trabajo, en mi opinión, muy bueno, que ha posicionado a su ciudad como una referencia para que la ciudadanía elija vivir en Luque. Las empresas mismas quieren ir a Luque
porque hay un municipio O sea, que la gente pide, Luque. La gente pide, las empresas quieren ir al Luque porque hay condiciones, en el sentido que nos ayudó muchas veces el intendente de Luque y también, por ejemplo, el intendente de Guarambaré, Oscar Cabrera. Hay un desarrollo, ponerle 20 casas, el camino todavía de tierra, se va el intendente, hace un empedrado, mejora el acceso. Y eso hace que sea más atractivo el proyecto. Claro, eso hace que hace más atractivo. O sea, hay una sincronización en el trabajo con la municipalidad de Luque y con la de Guarambaré, por ejemplo. Por ejemplo, Sí. pero no me quejo, casi Sí. la mayoría. Hoy, también hace 10 días entregamos 72 viviendas en San Lorenzo y se asfaltó enfrente del barrio cerrado por gestión del municipio. ¿Verdad? Entonces, lógicamente, hay mejores condiciones. Se va a poner una alianza público-privada, Gustavo. Hasta acá mencionaste 3 intendentes colorados. ¿Cómo te va con los intendentes que son de otros partidos cuando levantar el teléfono y le decís, mira que yo quiero hacer 10 casas en tu municipio? Por ejemplo, con Limpio, súper bien también. En Limpio nada, hicimos un inicio de obra, el intendente Gómez Belangeri, que es del Partido Liberal, sí, Octasiano. sin problema. 10 puntos Sin también, problema. ¿verdad? Y le ayudó también a la empresa. O sea, prácticamente hoy hay una mayor conciencia porque el intendente gana cuando Gustavo toma la decisión de ir a una comunidad. Vos tenés una nueva familia, ¿verdad? Y lógicamente se instalan más servicios, todo va. En lo más grande, que estuve un día allí de festejo, el intendente es liberal, de hecho, ellos me habían comentado que ellos le enviaron una nota al ministerio, le dijeron, nosotros le vamos a dar el terreno, vamos a desafectar, le vamos a dar al ministerio y queremos que se construyan casas. Se hace también esos proyectos y cómo está puntual, si recordás el caso de lo más grande. Bueno, el tema es que en el caso de Cerro Guaporá, las empresas son las que, y el ciudadano lo que elige. ¿Verdad? En el caso de viviendas sociales, sí nosotros recibimos las propuestas, nosotros no compramos terreno. Sí. O hacemos un terreno, cuando hablamos de viviendas sociales, terreno que es del INDER, del Ministerio de Desarrollo, o municipios que te dan el terreno. Que nos dan el terreno, ¿verdad? Que tenemos varios ejemplos de municipalidades, intendentes que nos otorgaron los terrenos y que se están llevando adelante, ¿verdad? Solamente que tiene un proceso de poder llegar a ese momento, ¿verdad? Entonces, o sea, hay que unir el terreno con la solicitud claro, de familia, hay con que el dinero, hacer todo el trabajo de catastro, registro público, ver los beneficiarios. Tiene un tiempo para poder concretar, pero estamos logrando en muchos municipios que intendentes puedan, por ejemplo, una ciudad que dice Capitán Bao, estamos haciendo 33 viviendas donde el terreno fue otorgado por el municipio, por el intendente de esa comunidad, y hoy se está ejecutando. De hecho, tenemos ejemplos en este caso. Última pregunta de gestión, porque después de la pausa quiero hablar de política partidaria, ¿verdad? Y quería diferenciar dos bloques para no mezclar los tantos. Vos dijiste, vamos a entregar entre 80.000 y 100.000, y aclaraste que los dos gobiernos más anteriores entregaron 35.000 cada uno, Horacio Cartes, Mario Aldo Benítez. ¿A cuál te vas a acercar más según tu pálpito? ¿A 80.000 o a 100.000? Y las dos posibilidades están abiertas y va a depender un poco de los recursos financieros, ¿verdad? Pues después del saludo que le enviaste al ministro de Economía, yo creo que él va a colaborar, ¿verdad? Yo no me quejo del ministro Carlos Fernández Baldovino porque dentro de sus posibilidades, él no solamente a mi ministerio, creo que ha apoyado a todos los ministerios, ¿verdad? Pero yo siempre digo, yo no puedo mirar solamente mi ministerio, yo tengo que mirar el todo. El todo. ¿verdad? Y los recursos son limitados. Y los recursos son limitados. Hay áreas sensibles, salud, educación, seguridad. Hay exigencias nuevas, como el caso del programa Hambre Cero, que ha sido un éxito porque se dio alimentación del primer día hasta el último día de clase a 1.050.000 niños. Yo sé muy bien porque yo fui gobernador en mi departamento. Ustedes daban de mayo a agosto y una cantidad de escuelas. Damos 40% del tiempo, ¿verdad? Y dábamos al 30-40% de los alumnos, ¿verdad? Qué sé yo, si arrancaba vos, por decirte, en abril, para fines de julio terminaba ya tu recurso y era una parte. No, y era un problema porque a veces había una escuela que no estaba muy lejos de una de otra. Y este recibía y este no. Y este no. Y ahí ya querían ir toda esa escuela, ¿verdad? Entonces era todo. Había esa migración. Sí, había. Así que las distancias no eran muy lejanas. Se generaba esa migración. Los niños dejaban esa escuela que no tenía almuerzo y se iban al que tenía almuerzo. Mira. Y era todo un drama y un problema. Entonces, ¿a dónde voy? Yo no puedo dejar de mirar el todo, ¿verdad?
y no ver que hay temas sensibles también en otras áreas como educación, salud, seguridad, obras públicas. Y bueno, entonces, como decía un político, las necesidades van en ascensor y las posibilidades van en escalera. Sí. Entonces uno tiene que ser consciente. Nosotros este mismo año 2025 no hemos recibido todo lo que teníamos dentro de nuestro presupuesto. Pero igual, eso yo no puedo utilizar como pretexto para tratar de ocultar otras cosas. Entonces, ambas posibilidades están abiertas si las circunstancias, porque hay que ver también cómo va la economía del país, el mundo en general, la economía regional, mundial, depende por los ingresos. Es decir, que podemos llegar a 100.000 o podemos estar cercano a los 80.000 en función un poco a los ingresos que se generan. Bueno, vamos a una pausa, ministro. Por la pausa vamos a hablar de política, porque comenzaste el programa contando de que vos ya le habías dicho en campaña a Santiago Peña, a mí me gusta más ser ejecutivo que perderme en esa corporación de 44 compañeros más donde a veces... A lo mejor me gusta después cuando me vaya. Yo como no probé, no mando claro, no, mueren las intenciones a veces, y las buenas intenciones. Y ya no podés ser, vos querés ser ejecutivo y ya no podés ser gobernador. Y la chapa parece que está definida, entonces, ¿cómo va a proyectar Juan Carlos Baruja su futuro político en las siguientes elecciones? Después de la pausa vamos a hablar. Okay. Hacemos una pausa, así estamos de vuelta. En un mundo donde la conectividad lo es todo, no basta con tener solo velocidad. ¿Está tu empresa preparada para operar sin interrupciones? La información es uno de los activos más valiosos. Una conexión rápida es esencial, pero sin seguridad, tus datos pueden quedar expuestos al mundo. Personal Empresas con SD-WAN, una solución de conectividad avanzada, con red rápida, estable y de alta disponibilidad, protegida por tecnología Fortinet. Te permitirá una gestión centralizada, con priorización de tráfico y protección de extremo a extremo, manteniendo tu empresa siempre conectada y segura. Descubrí cómo una conectividad inteligente puede transformar tu negocio. Personal Empresas, impulsamos el futuro de tu negocio. Cuando cae la tarde, la frecuencia se transforma en un puente de sonidos inolvidables. Conexión Aspen te invita a cerrar el día con el pop y el rock que definieron generaciones. Clásicos eternos y melodías que marcaron una época se enlazan en una secuencia perfecta. De lunes a viernes, de 18 a 20 horas, viví la armonía de un atardecer musical, aquí en la 102.7, Radio Aspen. Antes viajábamos 132 kilómetros y hoy estamos en nuestra casa. Porque la gente cuenta, acá se atiende muy bien. Por eso es lo que nosotros vinimos acá. Va a verana gasta ella. Porque solamente la sentía guamio caru, pero a mí la royugua. Pues ya pueda me mete. Cuando hasta mañana o se va urumina se la ya jama. Estamos de vuelta, estamos haciendo frente a frente ya en este segundo tramo, camino a las 9 de la noche de esta linda jornada de viernes, ya 12 de diciembre del año 2025. Estamos cerquita de la Navidad, ministro. Navidad, Año Nuevo, Reyes, Carnaval, inscripciones de clase, volando pasa el tiempo. ¿Cómo se dio, ministro, esa candidatura al Senado? Encabezaste la lista. Ahí hay un cuento medio de pasillo, ¿verdad? Que Beto Velar viene al movimiento Nuevo Colorado, venía del movimiento oficialista de entonces, dice él, se va, él mismo cuenta, me fui al Palacio, le dije a Marito, le dije al presidente, yo me voy, yo iba a apoyar si Arnoldo era el candidato, en ese momento era Hugo Velázquez, después se dio lo de Arnoldo, se va a Nuevo Colorado y según cuentan los muchachos, él dijo, yo no quiero ser el uno porque sería un despropósito, soy el más nuevo, de menos mana al 2, ¿verdad? Y ya descomprimió la lucha por el 1. Y el voto espejo le benefició, pero terriblemente. ¿Esa historia es real o ese es un cuento chino nomás así de los muchachos? Yo creo que en gran medida es real, ¿verdad? La verdad. Y él tuvo la visión de... Bueno, él
tenía un mayor conocimiento que el resto, porque cuando se estaba tratando la modificación de la ley electoral para hacer el desbloqueo de lista, y yo veía un poco así aisladamente, pero veía los debates, ¿verdad? Tengo entendido que él, y bueno, comenta, él estudió profundamente, ¿verdad? Todas las experiencias en Latinoamérica, en otros países, entonces sabía un poco que el tener el voto preferencial... No, que tener el mismo número de... Porque era Claro. en la interna, pues... Era lista 2, opción 2. Claro, y eso te ayuda. Tener la opción de la lista tenía sus ventajas. Él sabía por encima un poco de nosotros. Sí. Yo también intuía esa Pero posibilidad. igual estaba el prestigio de ser el uno de la lista. Claro, y yo justamente suelo mencionar que tal vez mi ego me jugó en contra, porque yo en ese momento era presidente del Consejo de Gobernadores. Yo fui electo presidente del Consejo de Gobernadores en el año 2021 hasta agosto del 2022, en una elección reñida, que gané por un voto, ¿verdad? Siendo yo del movimiento Nor Colorado, yo gano por un voto y me eligen mis colegas. Sí. ¿Y te acordás quién fue el voto que decidió, el último voto? ¿O es secreto el voto? No era secreto, era pero nominal. yo tuve el acompañamiento de un gobernador liberal que hoy es intendente de Pedro Juan, Ronald Acevedo. Mirá, moche. ¿Verdad? En un principio tenía conversaciones y me iban a votar más. Pero, entre gallo y medianoche. Bueno, cuando arranca la conversación, yo tenía como 3, 4 votos de ventaja, ¿verdad? Pero cuando se fue acercando un poco el día de las elecciones, algunos muchachos fueron... ¿Y quién fue tu contrincante en esa...? Y creo que fue Roberto González. Roberto González, sí, exacto. Creo que fue mi amigo Roberto González, gobernador de Alto Paraná. Roberto González Baezgen, sí. Baezgen en ese momento, ¿verdad? Y bueno, el día de las elecciones, por un voto. Sí. Yo gané por un voto. Fui electo presidente del Consejo de Gobernadores, porque imagínate, nosotros éramos apenas 4 gobernadores del movimiento Nor Colorado, que no estábamos en ese momento acompañando a la línea interna del presidente. Y presidir el Consejo te posiciona como el que habla con el presidente de la República en nombre de todos los gobernadores. Y la verdad que casi no hablé, ¿verdad? Pero... No era tan fácil. No era tan fácil. Pero en fin, me posicionó realmente y cuando fue un logro importante para nosotros como equipo, como movimiento en ese momento, tener la presidencia del Consejo de Gobernadores, ¿verdad? Teníamos la presidencia de diputados y cuando teníamos también la presidencia ya del Consejo de Gobernadores. Bueno, cuando arranca el año 2022, en los primeros meses, y tenía que definirse quién iba a ser el número 1, bueno, y creo que eso tuvo su incidencia para que me elijan número 1. Y Beto, por supuesto, no puso ni una resistencia. No, dice que se ofreció, luego él dijo, yo muchachos, yo les libero de presión, déjenme nomás el número 2, ¿verdad? Sí. Y él tenía por lo visto la visión de que el voto espejo le iba, por eso le iba a decía, él beneficiar. ya sabía más que eso le iba a beneficiar. Vos hubiera pedido, con la fuerza que vos venía, voy a hacer yo el 2. Yo podía haber planteado que habiendo sido presidente del Consejo de Gobernadores del Movimiento No Colorado, con toda, haberme sostenido ante todos esos años dentro del la proyecto, fuerza en el departamento de Paraguarí más también mi que- departamento, sí. probablemente me hubieran dado la opción 2, ¿verdad? Pero yo también tuve, ser número 1, era un poco, era la confirmación de que mi lucha y mi trabajo tenía un reconocimiento. Sí, da el prestigio encabezar era la el lista. prestigio. Sí. Pero bueno, finalmente ocurrió Un así. aprendizaje, ¿verdad? Hablando de mapeo, me hace ruido el mapeo de la chapa que hoy se cree va a ser Pedro Aliana. Lo de la torre está confirmado. No, lo que yo sé, Gustavo, lo único que nosotros tenemos confirmado son 2 temas. Sí. Uno, Que Horacio Cartes va a ser de vuelta Cartes, acá. candidato a la reelección para el Partido Colorado, y la candidatura de Pedro Aliana a la presidencia O sea, por el Movimiento No Colorado. A partir de ahí en adelante, hasta que yo sepa, No está decidido. todas las posibilidades están abiertas y... No, entonces ya me respondiste lo que pregunté antes de la pausa. O sea, ¿vas a ser vos el candidato? No, vice? no, yo no dije que yo iba a hacer. Sí, A ver, pero- no, tampoco. Yo te iba a responder, que es una pregunta frecuente. Sí. Yo soy una persona de equipo. Yo soy un jugador del movimiento Nor Colorado. Yo considero que la política es como un partido de fútbol, de 11, de equipo. No es un partido de tenis. Partido de tenis cuando uno se cree.
Y yo creo que el interés general tiene que estar sobre el interés particular. O sea, yo no puedo anteponer mi interés si yo me considero hombre de equipo. Sí. O si no, es una cosa, digo un discurso y en la realidad es otra cosa, ¿verdad? Cuando llegue el momento, porque también creo que hay que ir paso a paso. Hoy, ¿qué nosotros tenemos como desafío políticamente? Las municipales. Nosotros tenemos que enfocarnos, a mi criterio, opinión personal, en las municipales y terminado eso, Sí. sentarnos a evaluar qué es lo que más conviene al proyecto. Lógicamente, Gustavo, todos pueden tener sus aspiraciones, pero para mí me parece un despropósito. Sí. Si nosotros Pero vos estamos... querés ser. No, espera, te voy a decir. Déjame responderte todo. A mí no me saca el sueño ni vicepresidente ni presidente, te soy honesto, ¿verdad? No me saca el sueño. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Si nosotros hoy hablamos de otros temas que no sean las elecciones municipales, yo creo que no corresponde Totalmente. y como que estamos casi traicionando al proyecto. O sea, entendamos que la forma de hablar es ganando las municipales. Claro. Y ahí no so- tenés cuántos intendentes hoy en el No, departamento. no, pero te divido otra. Tampoco yo creo que una chapa tenga que ser por la cantidad de intendentes que ganó en su departamento, porque es una competencia nacional. Porque, a ver, te voy a llevar al extremo del análisis entonces. Si vos vas a mirar el departamento, entonces vamos a elegir el candidato a presidente del departamento que más... Votos tiene. ¿Quién es? Central. Ah, entonces vamos a hacer que el candidato sea de Central. Y que el vice sea Alto Paraná o Y que el vice sea del segundo... o Braguari, sí. ¿verdad? Y creo que no es así. Y ahí lo que me hace ruido, porque te voy a eximir del Sí. comentario, pues, mi comentario, no te quiero yo involucrar en mi comentario, ¿verdad? Creo que es personal. Pedro Aliana viene de un departamento pequeño, que es Ñembucú, electoralmente pequeño, aunque muy importante también, y Raúl Latorre es de Capital, ¿verdad? Entonces, en ese mapeo, si algo creo entender de política me hace ruido. Me parece que si Pedro es el candidato, el vice tiene que ser de un departamento fuerte, un líder fuerte de un departamento grande electoralmente para que le sume, para que le dé soporte. Eso sufrió la alianza, la oposición sufrió 3 veces ya esa, Mira, esa mala a ver, fórmula. yo en esa parte disiento contigo. ¿Por qué? Porque tiene que ser una figura nacional Sí. la que a mi criterio tiene que no ser de un... Por eso te decía, entonces, a ver, con el análisis que vos haces, entonces debemos elegir del departamento central, ¿verdad? Y sí, Sí, es tu análisis. numéricamente. Si hablando. vamos en números, si vos me decís, este es un departamento chico, tenemos que No, juntar... yo acepto una excepción, como Pedro Aliana, Pero- pero 2 excepciones me parece que ya son... Porque Capital hoy electoralmente es bastante reducido. No, yo lo que creo es que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Yo te cambio el análisis. Para mí, ni el vicepresidente ni el vicepresidente implica tiene que ser su departamento, sino tiene una figura Sí. que pueda traspasar esa posibilidad, ¿verdad? No necesariamente... no, entonces vamos Claro. a elegir, por eso digo, Sí. si vamos a entrar al análisis departamental, ese es mío. Entonces vamos a poner de central el presidente y el segundo vamos a poner, entonces vos estás regionalizando las elecciones. No, lo que estoy es cotizando los jugadores de la política de acuerdo al caudal que tienen, a la cantidad de goles que tienen, en los partidos que tienen jugados. Pero- agarrando tu fórmula, igual me lleva a la misma conclusión, que otro va a ser candidato a vice y probablemente va a ser vos, porque, pero usando la tuya, la mía, pero el comentario mío, no. Yo te digo nomás, por eso te digo, depende de cómo lo analice. Yo lo analizo de una manera que el candidato tiene que ser, primero, no podemos regionalizar. Tiene que ser un candidato que genere entusiasmo, sea el lugar que sea. Sí. Sea el lugar que sea, o si no, vos estás regionalizando las elecciones, ¿verdad? Segundo, no necesariamente, y hay experiencias que si uno es su departamento, que en ese departamento realmente te acompañe. Y le pasó a Fara. Perdió en su municipio. Y bueno, entonces, Ahora, pero igual en tu fórmula, igual un ex ministro de Agricultura, un ex ministro de Urbanismo puede ser candidato a vicepresidente. O sea, salimos lo mismo. Todos claro, los caminos conducen a... No, yo te digo nomás que tiene que ser una persona, varón o mujer, que sume Sí. al proyecto y que genere entusiasmo por sobre todas las cosas, porque finalmente el elector va a buscar, no da a decir, no, este es de tal departamento. Claro. O sea, ese es nomás lo que yo te quiero decir. ¿Le gusta o no gusta el chaval? Perfecto. Te tiene que gustar nomás, Sí. no importa dónde sea. Pasó volando la hora, ministro, y no me quiero ir sin antes mostrarte, porque esta es la dinámica del programa. Sí. En la pantalla que tengo detrás mío, te quiero mostrar un par de fotitos antes de irnos
Y cuando vos veas la foto me digas qué impresión te causa, ¿verdad? La Ok. primera foto de la noche, Pedro Aliana. Nuestro próximo presidente de la República. ¿Estás seguro de eso, verdad? Sí. Sí. Buen amigo de Pedro. Sí, un dirigente que realmente conoce, ha pasado por diferentes cargos, gobernador, varias veces diputado, presidente de la Cámara, presidente del partido, hoy vicepresidente, conoce profundamente lo que la gente quiere por todo este recorrido y también tiene ese bagaje de experiencia que es muy válido para mí. Sí. Siguiente foto. Basilio Bachi Núñez. ¿Qué tal te llevas con Bachi? Muy bien, presidente del Congreso, senador Bareté, un amigo, yo le conozco el año 2010, cuando él era intendente ya de Villalles. Villa Ayes, yo era intendente de Paraguarí y bueno, en el proceso fuimos trabajando, compartimos todo el periodo del presidente Carter, él era ministro asesor, yo estaba también ahí cerca y tengo una excelente relación y una persona que siempre estuvo dentro del movimiento. Sí. Siguiente foto. Paraguayo Cubas. Y bueno, es una persona que en las últimas elecciones generales realmente levantó muchísimos ¿Puedes votos. repetir? Y habría que ver, ¿verdad? Si puede sostener, ¿verdad? Hay que ver la coyuntura en el año 2023. Él capitalizó o captó casi, creo que era más de 700.000 votos. Sí, Y bueno, es una persona que hay que analizarlo bien. sí. El voto que en política se llama protesta, ¿verdad? Siguiente foto. Miguel Prieto. Y bueno, al menos en Ciudad del Este logró consolidarse, ¿verdad? Es una persona que hoy tiene la intención de ser presidente de la República por el lado de la oposición. Habría que ver en los próximos meses y a ver cómo él puede trascender de su distrito y de su departamento a nivel nacional, ¿verdad? Ustedes tuvieron un candidato que se volvió como un clásico, como un Cerro Olimpia. ¿Miguel Prieto les genera más temor o menos temor que Efraín Alegre? Bueno, Efraín Alegre es una persona con la cual nosotros ya hemos competido en 3 ocasiones y nos fue bastante bien, ¿verdad? Prieto nunca tuvimos todavía una confrontación a nivel nacional, ¿verdad? No podemos negar el resultado de Ciudad del Este, pero habría que ver si él puede traspasar eso. A nivel nacional. Siguiente foto. Creo que quedan 2 más. 3 más quedan. Juan Carlos Alaverna. El León Republicano. La verdad que es una persona que siempre ha defendido al partido, siempre es fuente por su experiencia y su conocimiento de consulta para nosotros los que somos de menor recorrido, y siempre es importante apelar a esa experiencia porque la experiencia es algo que yo al menos hoy por hoy cada vez me doy cuenta tiene mucho valor. Sí, señor. ¿Otra foto? Horacio Cartes. Y dije ya en varias ocasiones, el Messi de la política paraguaya. El Messi en la política para Así es, yo creo que es, después de Bernardino Caballero, probablemente el Colorado más importante dentro del engranaje, porque si uno analiza, con él recuperamos el poder, ¿verdad? Después de 5 años de llanura, con él recuperamos, lidera un movimiento que tiene ya más de 15 años de vigencia. Nunca ocurrió que un movimiento haya perdido el poder y 5 años después haya recuperado, ¿verdad? Nosotros perdimos, ganamos en el 2013 con Horacio Cartes, Sí. perdimos en el 2017 y retornamos en el 2023. O sea, no existe, si uno revisa la historia política colorada, antecedentes similares a lo que hizo Horacio Cartes. Mira que Camilo Pérez Primorián en ese lugar estuvo el otro día y le comparó con Argaña. Pero vos le ponés incluso en la lista detrás mismo del general Caballero. Y superó a Argaña en términos de resultados, porque Argaña nunca fue presidente de la República, ¿verdad? Nunca, el movimiento Reconciliación nunca tuvo esta vigencia que hoy tiene. Indudablemente la capacidad del doctor Argaña, nadie puede dudar, su capacidad intelectual, su coloradismo, pero Sí. si vamos en cuanto a resultados, ¿verdad? Horacio Cartes llegó a ser presidente de la República, logró que su movimiento ponga otro presidente de la República como es Santiago Peña, hoy es presidente del Partido Colorado y está llevando a otra dimensión al partido. Por eso yo, en mi opinión, está por encima del doctor Argaña. Última foto de la noche. Santiago Peña Palacio, presidente de la República.
Una persona que demostró que lo que quería luchó, porque después de la derrota del 2017, lo más probable era que uno abandone su lucha. Él aprendió de su derrota y trabajó durante 5 años posteriores para poder complementar aquello que no tuvo. Porque nosotros en la primera elección del 2017 básicamente nos faltó tiempo, ¿verdad? Se concretó la candidatura del presidente Santiago Peña en mayo y las internas ya eran en diciembre. Apenas tuvimos 6 meses de tiempo en donde no pudimos nosotros hacer llegar nuestro mensaje de que era el mejor candidato. Pero él no se amilanó, siguió luchando y a partir de la derrota él mismo analiza cuáles eran los factores que le faltaron y empezó a recorrer el Paraguay durante ese periodo de 5 años. Se ganó la confianza de la ciudadanía y de la dirigencia. Y hoy es presidente de la República que está llevando adelante programas muy disruptivos, llamémosle en buenos términos, como el caso de Hambre Cero, como Xerogaponá, la universalización de la pensión del adulto mayor, los programas de aumentar la cantidad de policías, las grandes transformaciones con los grandes hospitales que se están arrancando. Realmente él va a ser mucho más valorado en los años posteriores de lo que hoy es. Yo creo que va a marcar un antes y después de su gestión. Ministro, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Gustavo, y gracias a la audiencia y gracias a la invitación. Muchísimas gracias. Te esperamos también por la mañana Unión cuando pueda, con el gusto. mate temprano antes de la oficina. Con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, estuvo con nosotros el ingeniero Juan Carlos Baruja, hoy es ministro de Urbanismo, senador electo también de la Nación, con permiso para ocupar este cargo, lógicamente. Analizando, hablamos primero de Xerogaponá, que es el plan más importante que hoy tiene el gobierno en materia de vivienda y, como decía el ingeniero, junto con Hambre Cero, junto también con el tema del apoyo a la educación, con los mobiliarios y con la alimentación, creo que son los programas emblemáticos del gobierno que son transformacionales también si hablamos en términos numéricos. Nosotros despedimos esta semana, si Dios permite, volvemos el lunes a las 20 para otra edición de Frente a Frente, recordando que a las 23 repetimos este capítulo y mañana, al día siguiente, cada entrevista subimos todos los cortes a redes sociales para que la gente también nos pueda mirar en las redes y por sobre todo en nuestro canal de YouTube. Buenas noches, que pasen bien.